Vamos a meditar en la palabra del Señor en esta hermosa noche. Y yo le voy a pedir que ponga toda su atención en la palabra. Vamos a tomar como base dos versículos de este libro de los Hebreos. Estos dos versículos son el verso 2 y el verso 3 del capítulo 12 del libro de los Hebreos, los cuales dicen: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Quiero pedirle toda su atención. Hay algo muy hermoso que solamente le pido al Señor que pueda compartirlo como el Señor me lo dio a mí. Estos versos, estos versículos de la palabra de este libro tienen una amplitud muy grande y una enseñanza muy rica y muy abundante en cada una de las frases. Pero hay algo en lo particular donde yo quiero centrarme, y esto es en lo que dice el verso 2, cuando habla de que menospreció el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. El consejo del escritor de los Hebreos es el siguiente. Dice: puesto los ojos en Jesús. Ese es el mejor consejo que podemos recibir. Los ojos no se ponen en un hombre, los ojos no se ponen en un predicador, los ojos no se ponen en un pastor, los ojos no se ponen en un esposo ni en una esposa, en un hermano o en una hermana, porque la palabra dice que solo Dios es verdadero y todo hombre mentiroso. Solamente Dios permanece fiel cuando todos fallan, cuando todos son infieles. Dios permanece fiel. Por eso la mirada tiene que estar más arriba de la estatura del hombre. Todo hombre que pone su mirada en el hombre termina desalentado, termina desanimado, termina confundido, decepcionado, termina mal. Porque el hombre, por bueno, por justo, por perfecto que se mire, siempre el hombre tiene faltas, no importa quién sea. Pero hay uno que no tiene falta ni pecado. Hay uno que es perfecto y que es poderoso para mantenernos firmes en el camino del Señor, para mantenernos sin caída. Hay un Dios, un Cristo lleno de poder. Y el consejo del escritor de los Hebreos es: pon tus ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Él es el autor, el que comienza la fe, y Él es el consumador, el que termina la fe. La obra que Cristo comienza, Él no la sabe dejar a medias. Yo tengo confianza en el Señor, y cuando dice pon los ojos en el Señor, te está diciendo: no pongas la confianza ni en un hombre, en que si tienes a esta persona de tu lado vas a estar firme y fuerte y vas a sobrevivir. No, mi hermano, tampoco pongas tu confianza en ti mismo. Cuando dice pon los ojos en Jesús, está diciendo confía en que Él es el autor y consumador. Él comienza la obra y Él termina la obra. El Cristo al que le servimos en este lugar no sabe dejar obras a medias. Lo que Él comienza, Él lo termina. El diablo podrá decir: no vas a llegar muy lejos, pero podemos decir hasta este día: Ebenecer, hasta aquí el Señor nos ha ayudado, y el que comenzó esta obra va a terminar esta obra, porque fiel y poderoso es para hacer esa obra gloriosa como autor y consumador de la fe que Él es. Amén. Entonces no ponga su esperanza y su confianza en que usted es fuerte, en que usted sabe, en que usted puede. Usted no puede, usted no sabe. Él es el autor. Usted no está aquí porque usted quiso. Usted está aquí por la misericordia de Dios. Él es el autor de su vida. Él es el autor de su fe. Y el que es el autor también es el consumador. Es el que sostiene la fe. Es el que mantiene la fe. Es el que aviva la fe. Es el que afirma la fe. Por eso siempre la mirada tiene que estar en Él, en Jesús, autor y consumador de la fe. Pero quiero centrarme en el mensaje. Dice la segunda frase, dice: el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz. El cual por el gozo, con grande gozo, el gozo puesto delante de Él, había un gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. El Señor tenía un gozo
puesto delante de él. El gozo que tenía puesto delante de él era ir a la cruz del Calvario. Era morir en la cruz del Calvario. Y alguien pensará, bueno, pero ¿cómo es posible? Si iba a sufrir, si iba a morir, ¿cómo es posible que fuera con gozo? Que tuviera el gozo puesto delante de él. Él no fue a la cruz lamentándose. Él no fue a la cruz como un perdedor. Él no fue a la cruz como un fracasado. Él fue a la cruz como el vencedor de vencedores. Fue a triunfar sobre el pecado. Fue a triunfar sobre la muerte. Fue a triunfar sobre Satanás. Fue a vencer una vez y para siempre. Él no fue con tristeza, él iba a vencer, él no iba a ser derrotado. Aparentemente se mira como que lo mataron, le quitaron la vida, acabaron con él, hicieron escarnio, hicieron burla de él. Aparentemente parece que le hicieron eso, pero él dice, ¿saben qué? A mí nadie me quita la vida, y yo tengo poder para poner mi vida, y tengo poder para volverla a tomar, porque yo soy el Dios Todopoderoso. No hay otro fuera de mí, y yo por mí mismo voy, y por mí mismo tomo, pongo mi vida y vuelvo a tomar mi vida. Voy a vencer, voy a triunfar. No voy a enfrentarme a la cruz como perdedor, como fracasado. Voy como Rey de Reyes a triunfar, aleluya. Voy a despojar a los principados. Voy a avergonzar a Satanás. Voy a triunfar sobre la muerte. Porque la muerte nadie la podía vencer. Nadie la había vencido. Pero cuando llegó a enfrentarse con el Cristo de la gloria, parecía que lo atrapó. Parecía que murió. Parecía que lo tenía sujeto. Pero dice la palabra que al tercer día algo sucedió. El sepulcro no pudo mantener al Cristo de la gloria. Se levantó con poder y con gloria, triunfando sobre la muerte, triunfando sobre el pecado, triunfando sobre el diablo, diciendo: ¿dónde está, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Porque no pudieron detener al Rey de gloria. Por eso en este lugar adoramos a un Cristo vivo. El Cristo al que le cantamos vive, está presente, se mueve en este lugar. Es un Dios grande, es un Dios real, es un Dios verdadero. Aleluya, a su nombre sea la gloria. Bendito el nombre de Jesús. Precioso es el Señor. Oiga qué hermosa es la palabra. Dice: el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Cuando uno lee esta escritura, uno escucha como que, bueno, sufrió la cruz como algo muy natural. En este tiempo la cruz, muchas iglesias la han santificado. Que la bendita cruz, si Cristo hubiera muerto en una silla eléctrica, hubieran dicho la bendita silla eléctrica, ¿verdad? No es bendita la cruz ni bendita la silla eléctrica. Bendito es el que murió en aquella cruz para redimirnos, para limpiarnos, para sanarnos, para salvarnos, para triunfar, para vencer. Él es el bendito, aleluya. No el instrumento en el que fue martirizado. No, el bendito es Él. La gloria se la lleva Él, no la cruz, aleluya. Él es el digno de honra. Él es el que tiene poder. No es la cruz la que tiene poder, es Cristo, aquel que murió en la cruz, el que tiene poder, autoridad, dominio en el cielo y en la tierra, delante de principados y potestades, de enfermedades, de todo lo creado, lo visible y lo invisible. Él sigue siendo Rey de reyes y Señor de señores. A Él sea la gloria, a Él sea la alabanza, aleluya. Bendito su nombre. Precioso es el Señor. Por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. La cruz era una tortura, no era algo agradable a los ojos humanos. La cruz no era algo digno, bonito, hermoso. No, era algo terrible. Era la vergüenza más grande que puede pasarle a un ser humano. El que Jesús fuera a la cruz, o el que cualquier hombre fuera a la cruz, era ser avergonzado, era ser desnudado completamente, martirizado y clavado en aquella cruz hasta morir. Era una de las vergüenzas, de las vilezas, de las afrentas más terribles que un ser humano podría pasar.
no era algo bonito, no era algo así especial que fue lo que pasó el Señor. Era algo terrible, era algo desagradable humanamente hablando. Pero me llama la atención como dice, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Y añade la segunda frase, menospreciando el oprobio. Menospreciando el oprobio. ¿Qué significa esa palabra? Oprobio. Menospreció el oprobio, la deshonra, la afrenta, la vergüenza que pasó públicamente. Eso es lo que significa oprobio. Una vergüenza, una afrenta. Fue avergonzado, fue herido, fue dañado. La Biblia dice que le arrancaron su barba de sobre su cara. Directamente lo desfiguraron. Dice, no hay hermosura en él, ni parecer. No se reconocía, quedó irreconocible el Señor después de aquel martirio, de aquella tortura, de aquella corona de espinas, de todo lo que sucedió. Era lo peor, lo más cruel que le pudiera suceder a un hombre. Pero dice que menospreció el oprobio, menospreció la vergüenza, menospreció el sufrimiento. ¿Por qué menospreció aquello? Es decir, dijo, no me importa, voy a pasar y voy a sufrir, sí, pero dice que lo menospreció, es decir, no se enfocó en él, no vivió toda su vida pensando lo que voy a pasar como una derrota, no, lo miró como la victoria más grande que podría alcanzar. ¿Por qué? Porque por medio de ese sufrimiento iba a traer la gloria de Dios a nuestras vidas, iba a traer la restauración a nuestros corazones, iba a traer la sanidad a nuestros cuerpos, iba a traer la bendición a cada uno de nuestros corazones gracias a ese sufrimiento. Gracias a ese sufrimiento. Pero bueno, vamos a adentrarnos en el tema. Hay algo especial que el Señor me mostraba cuando yo leía esto. Y me decía, hijo, mira lo que dice la palabra. Yo le mando a mi pueblo que ponga sus ojos en mí, en Jesús, el autor y consumador de la fe. Yo le mando que me mire a mí, que me siga a mí, que me mire a mí, que vaya tras mis pisadas, que mire lo que yo hice, cómo caminé, cómo anduve, para que me puedan imitar. Si nosotros decimos que somos cristianos, la palabra cristiano significa uno que camina como Cristo, un ungido como el Señor. Camina, va tras sus huellas, va tras sus pisadas. Vamos tratando de seguir las huellas del Maestro, y donde Él caminó tenemos que caminar. Para los hombres en veces parece una derrota, pero dice la palabra que para lo que los hombres es una locura, para nosotros es poder de Dios. No me avergüenzo del Evangelio, porque es potencia de Dios para salvación, para darnos triunfos, victorias, bendiciones, aleluya, para gloria del Señor. Oiga lo que dice la palabra del Señor, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Él menospreció el sufrimiento, la vergüenza, el escarnio. Eso significa oprobio, la más vil vergüenza, la afrenta más grande que un ser humano pueda pasar. La pasó el Señor y Él la menospreció, porque Él sabía que todo no terminaba ahí. Él sabía que el sufrimiento no era el fin de su destino. Él sabía que el sufrimiento era el principio de su camino. Pero pasando el sufrimiento, Él sabía que había algo glorioso. Él sabía que por cuanto se humilló a lo sumo, sería exaltado a lo más alto, y se le daría un nombre que sería sobre todo nombre, sobre el nombre de las enfermedades, sobre el nombre de todo demonio, sobre el nombre del cáncer, sobre el nombre del SIDA, sobre el nombre de todo problema. Estaría ese nombre, el nombre de Jesús, para que al mencionar ese nombre toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre, aleluya. Bendito su nombre.
Él sabía lo que venía después de la humillación. Él sabía que no iba a terminar todo con la humillación. El diablo le podría decir: mira, vas a morir. A través de Pedro quiso desanimarlo y decirle: ¿cómo vas a ir a morir? Nunca te acontezca a ti tal cosa. ¿Cómo vas a sufrir? Nunca pase eso contigo. Nunca vayas a la cruz. Pero él lo miró y le dijo: Satanás, apártate de mí, porque te opones a los propósitos de Dios. Es que mira, vas a sufrir, Señor. Voy a sufrir, pero el sufrimiento solamente es el escalón que está preparado para llegar a la grandeza, a la victoria, al triunfo, a la bendición que mi Dios tiene preparada para mí. No me voy a quedar en el sufrimiento, voy a pasar por el sufrimiento y voy tras la bendición y la exaltación que está preparada para mí. Aleluya. ¿Sí me comprende? El Señor no se centró en el sufrimiento, no se centró en la vergüenza, no se centró en el oprobio. Te van a avergonzar, te van a colgar en una cruz, le podía haber dicho el diablo. En Getsemaní, allí estaba con una lucha que sus lágrimas, dice que eran como, su sudor era como grandes gotas de sangre. Estaba en agonía. Y dice que le pasó una copa y dice: Padre, si es posible que pase de mí esta copa, este sufrimiento, este dolor, que pase, pero no se haga mi voluntad sino la tuya, Señor. Es decir, el Señor sabía que venía grande sufrimiento, pero Él no estaba enfocado en quedarse en el sufrimiento, en quedarse atrapado en el sufrimiento. Él sabía que el sufrimiento sería el escalón que lo traería a la completa exaltación. Y no le hablo como Dios Él siempre ha estado exaltado, Él siempre ha sido Dios, pero Él como hombre, en la naturaleza humana, tenía que venir a vivir como hombre, a pasar lo que los hombres pasan, a sentir lo que los hombres sienten, a sufrir lo que los hombres sufren, a probar lo que tú pruebas, lo que tú sientes, lo que tú experimentas. Y como hombre, Él tenía que pasar ese sufrimiento. Y como hombre, un hombre perfecto, sería exaltado, sería levantado y se le daría ese nombre que es sobre todo nombre, bendito por los siglos, aleluya. Ese nombre es Jesús, aleluya. Jesús el Cristo, bendito sea su nombre. Oh, gracias, Señor. Cuando yo leo esto, el Señor comienza a abrir mi corazón y comienza a enseñarme algo especial. Y me muestra el Señor, me dice: hijo, ¿entiendes lo que estás leyendo? Tienes que poner tu mirada en mí. Mira lo que yo hice. Mira que con gozo me enfrenté al oprobio, a la cruz, a la vergüenza. Mira lo que yo hice, hijo. Mira lo que atravesé. Mi mirada no estaba en quedarme en el sufrimiento, sino pasar el sufrimiento y alcanzar la gloria de Dios, la exaltación de Dios. Y el Señor comenzaba a hablar a mi vida y me decía: hijo, el diablo busca estorbar a mucho pueblo, a muchos cristianos. Por donde pasó el Señor, tenemos que pasar nosotros también, mis hermanos. Es más, muchos de nosotros ya pasamos por ahí. Como seres humanos, como hombres, hay muchas personas que en su vida, desde su infancia, me mostraba el Señor, desde su niñez, han sufrido, han padecido, han sido maltratados, han sido abusados, han sido golpeados, han sido ultrajados. ¿Cuántas cosas nos han pasado en la vida, mis hermanos? ¿Cuánto sufrimiento hay en el mundo entero? ¿Cuánto sufrimiento hubo en cada uno de los que estamos aquí antes de venir al conocimiento del Señor? Solamente Dios y cada uno de los que está sentados en esta silla sabe de dónde lo ha sacado el Señor, el infierno de donde lo rescató el Señor, las ataduras que tuvo que romper el Señor, el milagro que tuvo que hacer para que estés en esta noche, en este lugar con libertad, alabando al Señor. Sí, mi hermano, solamente cada persona y Dios saben.
Porque uno mira a cada hermano vestidito bien bonito con su corbatita, las hermanas bien hermosas con su cubierta y bien presentables, pero solo Dios sabe todo lo que han sufrido, lo que han pasado, lo que han padecido, el oprobio, las vergüenzas. ¿Qué es oprobio? Oprobio es abuso, oprobio es maltrato, oprobio es golpe, oprobio es avergonzado, oprobio es todo lo vil, lo más sucio que puede haber en esta tierra. Y por ese oprobio muchos hombres de los que están aquí han pasado, muchas mujeres de las que están aquí han pasado. Y el Señor me decía: hijo, lo que el diablo busca hacer es atrapar al hombre en el sufrimiento. Todo hombre que entra a la tierra va a experimentar de una o de otra manera dolor, angustia y sufrimiento. Y cuando atraviesas esas etapas, el diablo busca marcar al hombre, atrapar al hombre y hundirlo en ese sufrimiento, en ese dolor. Por eso el mundo, cuando ya no encuentra la solución, prefiere suicidarse, prefiere quitarse la vida. No haya qué hacer porque trae heridas, porque ha sido avergonzado, porque ha sido maltratado, porque ha sido ultrajado. Pero hay buenas nuevas para la humanidad. Hay un Cristo que restaura vidas, hay un Cristo que cambia corazones, hay un Cristo que levanta al caído, hay un Cristo que perfecciona al hombre cuando es de lo vil, de lo menospreciable. Él lo levanta y lo pone con los príncipes de su pueblo. Aleluya. Denle un aplauso al Rey en esta hermosa noche. Esto es algo hermoso. El Señor me decía: hijo, el oprobio es el sufrimiento, es la vergüenza, es el dolor, son las heridas. El Señor menospreció el oprobio. ¿Qué le hicieron al Señor? Lo avergonzaron, lo ultrajaron, lo abofetearon, le vendaban los ojos y le golpeaban la cabeza y le decían: profetiza a ver quién te golpeó. Burlas, insultos. ¿Cuántos de nosotros no hemos pasado cosas de esas? ¿Cuántas veces el diablo no quiso marcar tu vida y destruir tu vida con el oprobio del sufrimiento? Y el Señor me decía: hijo, hay muchos cristianos que todavía siguen encerrados en la tumba del sufrimiento. Siguen encerrados, el diablo los atrapó, el diablo los capturó. Y todavía hay muchos cristianos que se preguntan en su corazón: ¿por qué, Señor? ¿Por qué yo tuve que pasar por aquello? ¿Por qué a mí me tuvo que suceder esto? ¿Por qué mi padre tuvo que hacerme esto? ¿Por qué mi madre me tuvo que golpear y maltratar como me maltrató? ¿Por qué, Señor, aquellos de los que esperaba amor me odiaron? ¿Por qué, Señor? ¿Cuántas preguntas hay muchas veces en el corazón del hombre, de la mujer, preguntando por qué? Porque le duele su corazón todavía. Todo hombre que pregunta: ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué a mí? ¿Por qué tuve que ser yo? Es porque todavía sangra tu corazón por dentro, todavía te duele, y por eso preguntas ¿por qué? Pero el Señor dice: hijo, hoy vas a entender por qué. Y si sufriste, es para que mi nombre sea exaltado, para que mi poder sea perfeccionado, para que este mundo sepa que yo soy un Dios de poder, que puedo sanar las heridas más viles, más bajas, más deshechas en un corazón. Aleluya. ¿Cuántas veces sufrimos? ¿Cuántas veces nos sentimos burlados, traicionados, golpeados? Ese es el oprobio. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué a mí? Si alguien pudiera preguntar por qué, es el Señor. Él era puro, Él era perfecto, Él era el santo de los santos. Él pudiera haber dicho: ¿por qué a mí? Yo soy justo, yo soy bueno, yo soy perfecto, yo soy santo. Yo no he hecho mal a nadie, solamente he querido amar a los hombres, amar a la humanidad. ¿Por qué me pagan con esto? ¿Por qué me martirizan así? Pero Él no preguntó por qué. Él no dijo: ¿por qué, Señor? No.
sino que él sabía que Dios tiene un plan para todo. Y él sabía que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Aún el sufrimiento del pasado, Dios lo convierte en un testimonio poderoso por medio del cual Él glorifica su nombre. Por medio del sufrimiento te prepara para elevarte, para llevarte a las alturas donde quiere llevarte. Aleluya. Sí, mi hermano. Ya no te preguntes por qué. El Señor pudiera haber preguntado ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? Pero Él no preguntó por qué. Él dijo: yo voy con gozo, pero mira lo que vas a sufrir. Señor, mira lo que te va a pasar. El diablo lo pudo haber detenido, o lo quiso detener, diciéndole: mira cuánto vas a sufrir. No me importa lo que voy a sufrir, lo menosprecio, lo miro como nada, porque detrás del sufrimiento está la exaltación de mi Rey. Vienen las maravillas de mi Padre, vienen las bendiciones de mi Dios, vienen los triunfos de mi Señor. Seré un testimonio para gloria de Dios, aleluya, en las manos de mi Señor. Denle ese aplauso al Rey. Hay casos, hay personas, hay situaciones que han pasado cada barbaridad. Hace unos días estaba atendiendo a una mujer, la cual lloraba amargamente, porque ella preguntaba por qué todo le había pasado. No sé cuántas veces había sido maltratada, golpeada, abusada. De todo le había pasado, de todo. Y preguntaba por qué desde niña hasta grande. Y todo el sufrimiento que ella tenía estaba llenando su corazón de amargura, de rencor. Porque eso es lo que hace el sufrimiento cuando se mantiene encerrado en el corazón. Comienza a llenar tu corazón de amargura. Todo lo que sufres, lo que pasas, te comienza a amargar la vida. Si no sabes qué hacer o cómo tratar con ese sufrimiento adecuadamente, te frustra, te quita la paz, te quita el gozo, te amarga la vida. Hace que pierdas el deseo de vivir. ¿Por qué? Por el sufrimiento. ¿Sabes, mi hermano? Cuando uno sufre, el diablo lo que más quiere es que le cedas el sufrimiento de tu vida. Porque cuando tú le cedes el sufrimiento de tu vida al diablo, el diablo usa el sufrimiento para atormentarte, para recordarte y decirte: mira lo que te pasó, mira lo que te hicieron, mira esto, mira lo otro. Y para decirte: mira el culpable aquel y aquel otro, tus padres, tus abuelos, tus vecinos. Busca tanto culpable para llenarte de amargura tu corazón, para destruir tu vida. El diablo quiere que le cedas tu sufrimiento. Cuando tú le cedes el sufrimiento de tu vida al diablo, tu corazón se amarga, tu corazón se turba, tu corazón se desvanece y comienza a hundirse en depresiones, en desánimos, se turba. Y eso le está pasando a muchos cristianos, no nada más a la gente del mundo. ¿De qué vienen las depresiones? ¿De qué? ¿De qué vienen todas esas cosas? Vienen de que el diablo encierra al hombre en su sufrimiento. Posiblemente no nada más es el sufrimiento del presente, sino muchas veces del pasado también. Y te encierra en ese sufrimiento como un pantano que te va absorbiendo. Y por más que quieres salir, no puedes salir, porque le has cedido tu sufrimiento al diablo. El diablo te martiriza, el diablo te acusa y te tortura día con día con ese sufrimiento. Pero si no me hubiera pasado esto, pero si tan solo mi vida hubiera sido diferente, pero si tan solo no hubiera hecho esto en mi vida, pero si tan solo, y el diablo ahí martirizándote y acusándote. ¿Por qué? Siempre que una persona comienza a pensar así y comienza a mirar a su pasado y comienza a decir: pero si tan solo no hubiera hecho esto, y por qué tuve que esto, y por qué aquí, el diablo tiene tu sufrimiento en sus manos y a través de él te está martirizando y te va a destruir tu vida si le sigues dando tu sufrimiento a él. Entonces, ¿qué hago? Me siento herido, me siento dañado, me siento turbado, me avergonzaron, me golpearon, me ultrajaron. Pudo ser un esposo, pudo ser una esposa, pudieron ser mis padres, pudo ser un vecino, quien fuera. Entonces, ¿qué hago con mi sufrimiento?
Entrégaselo al Señor y el Señor sacará una gloria poderosa de ese sufrimiento. Tu sufrimiento en las manos de Dios será un trofeo que Dios usará para publicar sus grandezas, para que vayas por el mundo y le cuentes cuán grandes cosas ha hecho el Señor en tu vida. Cuán grandes cosas ha hecho el Señor en tu vida. El sufrimiento puede ser una tortura o puede ser una gloria. Así pasó Cristo, del Calvario a la gloria, de la cruz a su trono. Él pasó por el Calvario para llegar al trono. Cada uno de nosotros hemos pasado por un Calvario, pero no te quedes sepultado en el Calvario, no te quedes amargado en el Calvario, no te quedes turbado en la sepultura, y que no se quede tu vida, tu corazón, tus emociones sepultados en rencores, en resentimientos, en odios. Es tiempo de que la iglesia de Cristo se levante de la tumba y resucite por el poder de Dios. Esa tumba se abrirá, esos sufrimientos se levantarán y serán la gloria que traerá a nuestro Dios triunfos y victorias. Aleluya. Si me comprendes, mi hermano, hay mucho cristiano que vive encerrado en el oprobio. El oprobio es una tumba de donde muchos no han salido, donde muchos siguen sepultados, siguen enterrados sus sentimientos, su corazón, siguen viviendo en ese oprobio, en ese maltrato, en ese abuso. ¿Cuántas cosas hemos pasado? ¿Cuántas cosas nos han hecho? ¿Cuántas cosas has sufrido? Solamente tú y Dios lo sabe. Pero siempre que tú pones ese sufrimiento en las manos de Dios, vas a mirar la gloria de Dios. Es decir, si pones el sufrimiento en las manos del diablo, el diablo te torturará, te acusará y te destruirá con ese sufrimiento del pasado, con esas vergüenzas, con esos insultos, con esos golpes y maltratos, con esos abusos, con todo lo que te hicieron. Ese es el oprobio. Pero si tomas ese sufrimiento, ese dolor del pasado, y dices: Señor, mira mi corazón sangrando del pasado, herido, mira todo lo que he pasado. Dice el Señor: entrégamelo a mí. Y el Señor toma todo ese sufrimiento, y lo que era sufrimiento, Él primeramente te restaura, te resucita, te sana. Y el sufrimiento ahora es lo que levanta el nombre del Señor en alto. Lo que el diablo quiso usar para destruirte, Dios lo usa para levantarte, para edificarte. Dios lo usa para gloria de su nombre. Lo que era un sufrimiento ahora es una gloria, porque mi sufrimiento del pasado ahora Cristo lo usa para traer gloria a su nombre, para decirle al mundo: yo era esto, pero ahora soy un redimido por la sangre del Cordero de Dios. Era un borracho, pero ahora estoy en las manos de mi Rey. Era un drogadicto, pero ahora soy un siervo de Dios. Era un adúltero, pero ahora soy un santo que alaba, que glorifica y que le sirve al Rey de todo corazón. Sí, mi hermano, el diablo quiso usar tu sufrimiento y quiere usarlo. No se lo sueltes, porque no importa que tanto hayas caminado, le puedes soltar el sufrimiento. Hay veces que has pasado mucho, ya vas caminando acá, y el diablo te recuerda por allá de algo que pasó hace mucho tiempo y te hace regresar y te estira desde allá. Ya ibas allá en victoria, pero desde allá te arranca y te jala y te estira por aquel sufrimiento, por lo que te hicieron, aquello que todavía sangra, aquello que todavía está en la sepultura, en la tumba, aquello que todavía te duele. Es el oprobio, es la vergüenza, es el daño. No se lo dejes al diablo. Ya es tiempo de quitárselo de las manos al diablo y decirle: ¿sabes qué, Satanás? Ya me hiciste sufrir mucho en el mundo con mis fracasos, con mis problemas, con mis dolores. Ahora esto va a traer gloria a mi Rey. Lo que tú querías usar para matarme, Dios lo va a usar para alcanzar muchas almas, para restaurar las vidas, para bendecir corazones. Aleluya. Dios lo va a usar. ¿Sí me comprende? Es decir, hay dos opciones. Hay cristianos que
por más que están en la iglesia, siempre siguen amargados, porque su dolor sigue en las manos del diablo. Y el diablo lo usa como el arma más fuerte contra tu vida. Y el pasado es un fantasma que te persigue porque no has sabido poner ese dolor, ese sufrimiento, ese oprobio. Hermano, es que lo mío es bien feo, lo que yo hice, lo que yo era. Una vergüenza, un oprobio. Cristo también pasó por el oprobio, pasó por la vergüenza más vil, sin deber nada, sin tener por qué pasar. Y Él se podía haber detenido, pero dijo: si me detengo, ¿cómo traeré gloria al nombre de mi Dios? ¿Cómo será exaltado el nombre de mi Rey? Si me detengo ahora, si me quedo hundido en este sufrimiento, si me quedo lamentándome de lo que hubiera sido, si no hubiera nacido en la casa donde nací, si no me hubiera pasado lo que pasé, hermano, puedes lamentarte por todo lo que te pasó. Pero si tienes a Cristo en tu corazón, no tienes nada por qué lamentarte. Todo lo que has pasado, Dios lo usará. Dios lo usará para gloria de su nombre. No es una vergüenza. Era una vergüenza cuando no tenías a Cristo, pero las vergüenzas que nos acosaban en las manos de Dios ahora son victorias. ¿Por qué? Porque hemos mirado la gloria de Dios cambiar nuestro lamento en baile, sanar nuestras heridas y restaurar nuestras vidas para gloria del nombre del Señor. Dale un aplauso al Rey en esta preciosa noche. Hermano, ¿y por qué el sufrimiento? ¿Por qué Cristo tuvo que sufrir? ¿Sabes por qué Cristo tuvo que sufrir? Para entenderte a ti y para entenderme a mí. Para sentir lo que tú sientes y sentir lo que yo siento. Cristo tuvo que probar lo que tú has probado. Tuvo que experimentar lo que yo he experimentado. Y dice que ahora tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, el cual puede compadecerse de nuestras debilidades, porque fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Fue tentado en mi dolor, sintió mi dolor, sintió tu enfermedad, sintió tu angustia, tu afrenta, tu vergüenza, tu abuso, tu insulto. Señor, mira lo que me ha pasado. Yo sé lo que te ha pasado, hija. Yo he pasado por eso que tú has atravesado. A ti te hicieron todo esto, a mí me hicieron más que lo que a ti te hicieron. Pero Señor, mira cómo he sufrido. Yo sufrí más, pero mira que estoy en poder. Así como yo, tú tienes que estar en poder también. No dejes que el sufrimiento te detenga. Permite que el sufrimiento te empuje. No permites que el sufrimiento te limite. No quiere decir que eres menos porque has sufrido. Al contrario, al que mucho se le perdona, mucho ama al Señor. El perdón que Dios ha traído a tu vida te debe de impulsar a alabar al Rey, a exaltar al Rey, a glorificarlo, a proclamar la grandeza de el Señor. Aleluya. Sí, mi hermano, el sufrimiento el diablo lo pone como una barrera para limitarte y detenerte, que no triunfes, que no camines, que no seas feliz en la vida. A vivir amargado, decir yo jamás puedo ser feliz y yo nunca seré feliz. Es que esto, es que el otro. No, mi hermano, he aquí que el que está en Cristo nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas. Mi Cristo es un Cristo de nuevos principios. Es un Cristo que te da un nuevo nombre. Eras el fracasado, ahora eres el vencedor. Eras el derrotado, ahora todo lo puedes en Cristo Jesús, que te fortalece. Aleluya. Dale un aplauso al Rey porque Él vive. Dale alabanza al Rey porque Él es precioso. Bendito, bendito y muy bendito es el nombre poderoso de Cristo Jesús. Aleluya. Oh, santo es el Rey. Santo es el Rey. Estamos comprendiendo, mis hermanos. Hermano, Cristo pasó por aquello para poder identificarse con nosotros.
Hay veces que le decimos: Señor, yo como quiero que me uses. ¿Sabes qué, hijo? Yo tuve que pasar por el sufrimiento para comprenderte, para sentir lo que tú sientes, para entender por lo que tú atraviesas. Y Señor, ¿y yo por qué me permitiste sufrir? Porque el diablo te quiso destruir con aquella debilidad y aquel sufrimiento. Pero yo voy a usar ese sufrimiento para que entiendas a un mundo que sufre como tú sufrías. Si nunca hubieras pasado por eso, quizás fueras indiferente a la necesidad del mundo. Pero entre más sufrimos en el mundo, nace una gratitud más grande en el corazón, un deseo más grande de ir al perdido, de ir al oprimido, de ir al atado, al que está destruido, y decirle: ¿sabes qué? Yo estaba como tú, pero Cristo me cambió, y lo que Él hizo por mí también lo puede hacer por ti, porque poderoso es aquel que nos ha llamado para hacer maravillas en nosotros y a través de nosotros. Tu sufrimiento trae gloria al Rey si lo pones en las manos del Rey. Tu sufrimiento te destruye si dejas que el diablo lo controle. Todo lo que pasaste, Dios lo quiere usar para traer gloria y grandeza a su nombre. Venga rápidamente conmigo. Primera de Corintios capítulo 1 verso 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruirá la sabiduría de los sabios y destruiré el entendimiento de los entendidos. Oiga qué maravilloso está esto. Oiga bien, ponga mucha atención. Cada verso de este capítulo tiene algo hermoso, y solamente voy a introducirme en esta noche en lo que dice acá la palabra. Dice el verso 18: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Porque la palabra de la cruz, ¿cuál es la palabra de la cruz? La palabra de la cruz es la palabra del sufrimiento, es la palabra del sacrificio, es la palabra del oprobio. Es decir, estamos hablando del sufrimiento, es cuánto ha sufrido, porque la palabra de la cruz, hablar de todo lo que sufrió Cristo en la cruz, hablar de ese sufrimiento tan horrendo, tan terrible, tan grande, hablar de todo lo oprobio, la vergüenza que pasó mi Señor, hablar de cómo lo escupieron, de cómo lo abofetearon, de cómo se burlaron de Él. La palabra de la cruz es hablar de todo ese oprobio y maldiciones e injurias que le decían a mi Señor. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. En otras palabras, el mundo que se pierde dice: qué locura, qué fracaso. Mira nomás lo que le pasó. Así le pasó. Y decía que era Cristo, decía que era Dios. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Eso es una locura. Parece que fue la derrota más grande. Pero lo que el diablo pensaba que era la derrota más grande del Señor, no sabía que era el triunfo con el cual vencería una vez y para siempre. Vencería para levantarte a ti, para restaurarte a ti, para salvarme a mí, para sanarte, para hacer maravillas en nuestra vida. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Así como la palabra, hablar del sufrimiento de lo que pasó Jesús en la cruz, es locura a los que se pierden. El Señor me decía: hijo, así mismo hay veces que tú hablas de tu sufrimiento, y el hablar de tu cruz, el hablar de tu sufrimiento, hay veces que es locura si lo pones en las manos del diablo o del mundo. Es decir, la gente se enloquece
por la palabra de su cruz, cuando piensa en su sufrimiento, cuando piensa en su martirio, cuando piensa en su tormento, cuando piensa en lo que le hicieron, cuando piensa en lo que ha pasado, cuando piensa en lo que ha padecido, cuando piensa en esa cruz que es cruz, martirio, vergüenza, insultos, golpes, todo lo malo que puede venir contra ti. Cuando uno piensa en todo eso malo, en todo ese sufrimiento que ha pasado uno, hay muchos hombres que se enloquecen, pierden la memoria, se vuelven locos, se pierden en el vicio, se pierden en la droga, hacen torpezas, hacen atrocidades, se los vuelve loco. Es decir, es una locura, te enloquece el sufrimiento. Te enloquece la palabra de la cruz cuando no la pones en las manos de Dios. Te enloquece, te vuelves loco. La palabra de la cruz, el sufrimiento. Cuando una gente comienza a hablar de su cruz, ya no de la cruz de Cristo, ahora de tu cruz, porque cada uno de nosotros tenemos una cruz. Cada uno. Y Cristo dijo: el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz, venga en pos de mí, sígame. No esté quejándose, no esté lamentándose. Es decir, la palabra de tu cruz. ¿Cuál es mi cruz? Es mi sufrimiento, es mi dolor. Ese dolor, ese agravio, esos daños que has padecido te pueden enloquecer. Los que se pierden se enloquecen, se pierden en la locura de su sufrimiento, porque su sufrimiento se lo dan al diablo, y el diablo los atormenta y los enloquece con todo su sufrimiento. Los enloquece con odio, con engaño, con resentimiento, con borracheras, con drogas, con perdición. Se vuelven locos los que se pierden cuando piensan en su cruz, cuando piensan en su sufrimiento. Pero tú y yo que estamos en este lugar, dice: pero nosotros, los que creemos en Cristo, la palabra de nuestra cruz, el hablar y el pensar en nuestro sufrimiento no debe de enloquecernos, no debe de turbarnos, no debe de hacernos sentir mal ni sentir menos. No nos debe de turbar, debe de darnos victoria y salvación. Debemos de decir: mi cruz, mi sufrimiento, mi dolor, en vez de que me enloquezca, me va a hacer que me vuelva loco. Sí, pero por mi Dios, porque Él ha hecho grandes cosas en mi vida. Al mundo lo enloquece perdiéndolo y destruyéndolo en el mundo, pero a nosotros nos enloquece alabando al Rey en gratitud al Cristo de la gloria por las maravillas que ha hecho en nosotros. Por eso cuando la gente nos mira y no sabe lo que el Señor ha hecho, dice: pero estos fanáticos no se cansan, estos locos, aleluyas, siempre en la iglesia, siempre cantándole a Dios, siempre alabando al Rey. Es que el sufrimiento de la vida al que no tiene a Cristo lo enloquece y lo pierde para destrucción. Pero al que tiene a Cristo, el mismo sufrimiento de la vida, porque también los que tenemos a Cristo sufrimos, pero ese sufrimiento no nos enloquece para mal, nos enloquece para bien, porque es para salvación, por mirar la gloria de Dios. No nos quedamos hundidos en el sufrimiento, somos exaltados de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, de victoria en victoria y de poder en poder. Dele un aplauso al Rey en esta hermosa en esta noche. Déselo con todo su corazón, aleluya. Que vas a permitir que cuando piensas en tu cruz, que cuando piensas en tu dolor, que cuando piensas en tu sufrimiento, te vuelva loco ese sufrimiento, te turbe, te descontrole y te vuelva loca ese sufrimiento, y digas: ¿cuánto sufrí? ¿Cuánto? ¿Por qué yo? ¿Por qué tuve que ser yo? Y te amargues la vida, te enloquezcas por lo que has pasado. No has pasado más que lo que Cristo pasó. No has padecido más que lo que mi Señor pasó. Y a Él no lo enloqueció la cruz, a Él lo exaltó la cruz. Y dice: puestos los ojos en Jesús, mira cómo fue levantado Él y no se hundió con el sufrimiento.
Todos atravesaremos por sufrimiento. Todos llevaremos una cruz, unos más grande, otros más chica, unos más pesada, unos de una manera y otros de otra. Oprobio, cosas negativas que nos han pasado. Pero bienvenido al club de los que van al reino de los cielos. Es decir, si pones en las manos del Rey lo que te ha pasado, prepárate porque vienen victorias. Prepárate porque Dios hará maravillas. Prepárate porque Dios usará ese sufrimiento para levantarte más alto de lo que te imaginas. Oh, bendito el nombre del Rey. Bendito el nombre del Rey. ¿Qué hace la palabra de la cruz en ti? ¿Te enloquece para perdición o te enloquece para salvación? ¿Qué te hace? ¿Qué hace lo que piensas cuando piensas en el sufrimiento que has pasado? ¿Te vuelve loco para mal, para resentimiento y para sentirte menos y para traerte un concepto de inferioridad y decirte tú no sirves, tú no eres nada? Mira de dónde vienes, mira a la gente de dónde vienes, mira tu cultura, mira tu familia, puros perdidos, mira esto, mira lo otro, nunca fuiste nada, nunca serviste para nada. Eso dice el diablo y eso hace el diablo. Pero mi Cristo dice lo vil y lo menospreciable del mundo, y yo lo elegí y yo lo escogí y yo lo preparé. Eso es lo que me va a servir. Lo sabio no me sirvió, lo que creía que era fuerte no me sirvió, pero lo vil, lo menospreciable de este mundo es lo que utilizo para traer gloria a mi nombre. Entonces, si te preguntas por qué pasé por esto, porque Dios te quería escoger, Dios te quería levantar y Dios quería mostrar su poder en tu vida. Dijo el Señor, dijeron los discípulos al Señor cuando pasaban cerca de un ciego de nacimiento: Señor, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera así? ¿De quién es la culpa? ¿De quién es la culpa, de él o de sus padres? Siempre buscamos un culpable. El diablo eso dice. ¿De quién es el culpable? ¿Quién tuvo la culpa de tu fracaso, de tu miseria, de que no seas feliz? ¿Quién tuvo la culpa? Echan la culpa a alguien. Fue la esposa, fue el esposo, fueron los hijos, fue fulano, fue sutano, fueron los padres. Y vives amargado con tus padres por lo que te hicieron. ¿Son los culpables? No, mentira. No son los culpables. No fue el tío, no fue el primo, no fueron ellos. El diablo los quiso usar para destruirte. El diablo quiso decir: ellos son los culpables, ellos son. No, pero dice el Señor: no, hijo, no. A los que aman a Dios todo yo lo preparo para bien. Y yo tenía un plan para tu vida y nada pasa por equivocación. Este ciego nació ciego no porque era la culpa de los padres o de él. Este ciego nació así para la gloria de Dios, porque yo lo voy a tocar, lo voy a sanar, lo voy a restaurar, y va a ser un testimonio que va a exaltar mi nombre, que va a traer gloria a mi nombre. Aleluya, bendito su nombre. Si me comprende, entonces ya no busque culpables. No es que lo que me hicieron, es que por qué tuve que nacer así. Es que ¿por qué tuve que pasar así? Eso preguntaban los discípulos del ciego. ¿Por qué tuvo que nacer ciego? ¿Quién es el culpable? No busques culpable, dijo el Señor. Este está así para que yo sea glorificado. Señor, ¿por qué me pasó esto? Para que mi nombre sea glorificado en tu vida. ¿Por qué sufrí esto? Para sanarte, bendecirte, restaurarte y usarte como un testimonio para que lleves mi palabra alrededor del mundo y testifiques lo grande que es tu Dios, lo bueno que es tu Dios. No podrías conocer el poder de Dios si no hubieras estado en esa debilidad. Nunca hubieras sabido el poder del Rey de los cielos si no hubieras pasado por lo que pasaste. Pero darle gracias a Dios por lo que pasaste, porque aunque el diablo lo quiso usar para mal, Cristo dice: no te preocupes, el diablo lo quiere usar para mal, yo lo usaré para que me conozcas, para que sepas la clase de Dios que tienes un Dios todopoderoso, un Dios que todo lo puede, un Dios que no conoce imposibles. Aleluya. Dele ese aplauso al Rey. Dele ese aplauso al Rey. Qué precioso. Dice que porque los judíos piden señales
y los griegos buscan sabiduría. Unos hombres buscan entender por qué. No busques entender, no busques sabiduría. Otros buscan señales. Que algo pase. No, lo que has pasado, no busques ni señales ni sabiduría humana, ni entender. Solo dale gloria a Dios porque Él te ha levantado. Dale gloria a Dios porque Él tiene poder. Hermano, pero es que soy débil. Oye lo que dice el verso 25. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Yo le decía, Señor, ¿cuál es lo insensato tuyo? Si tú no eres insensato, tú eres sabio. ¿Cuál es lo débil tuyo? Si tú no eres débil, tú eres poder y fuerza. Pero dice que lo débil de Dios es más fuerte que los hombres, y lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Yo le decía, Señor, ¿cuál es lo débil tuyo? ¿Cuál es tu debilidad? ¿Cuál es lo insensato tuyo, Señor? ¿Cuál es si tú eres todo grande, todo perfecto, todo precioso? Y dice, hijo, lo débil mío eres tú, hijo. Eres mío y eres débil. Eres mío y en momentos parece como si fueras insensato, pero aún lo débil de Dios, es decir, tú eres débil, pero estando en las manos de Dios, eres más fuerte que los hombres, eres más fuerte que el mundo, eres más fuerte que los demonios, eres más fuerte que las potestades, eres más fuerte que las enfermedades. Lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Es decir, por débil que seas, estando en las manos de Dios, eres más fuerte que el mundo entero. Aunque seas insensato y parece que no sabes nada, pero estando en las manos de Dios, eres más poderoso que el mundo entero. El mundo vendrá contra ti y te sentirás débil. No te preocupes porque eres débil, hermano, pero yo no puedo, tú no puedes. Pero Cristo está contigo. Estando Dios contigo, todo lo puedes en aquel que te fortalece. Caminarás y no te cansarás, correrás y no te fatigarás. Nuevas fuerzas tendrás si tan solo esperas en el Señor. No importa que te sientas como insensato, no importa que te sientas débil, solamente ponte en las manos de Dios. Y en las manos de Dios lo más débil, el más débil es más fuerte que el mundo entero. Te puedes sentir que te caes y que te caes, pero si estás en las manos de Dios, ni te caes ni te caes. Sigues de pie hasta llegar al lugar donde Cristo quiere que llegues y que triunfes en su nombre. Aleluya. Dale ese aplauso al Rey en esta preciosa noche. Dale ese aplauso al Rey. Aquí me detengo en esta noche. Aquí me detengo porque el tiempo se nos ha ido. Vamos a acercarnos a hablar con el Señor, mis hermanos. Aquí hay hombres y mujeres que han sufrido mucho, que han padecido mucho, y ese sufrimiento se lo han dado al diablo. El diablo ha controlado su sufrimiento. El diablo ha controlado tu dolor. El diablo ha usado todo ese sufrimiento, esas vergüenzas de tu vida, esos fracasos, esos golpes que te ha dado la vida. El diablo los ha usado para decirte: eres un fracasado, eres un miserable, tú no eres nadie, tú no eres nada. El diablo ha usado todo tu dolor, el sufrimiento de tu cruz, lo ha utilizado para martirizarte y para hundirte en un pantano donde no puedes salir. Pero el Señor dice: basta ya, hijo mío, basta ya, hija mía. Ya no sigas rindiendo tu sufrimiento al enemigo. Ya no dejes que el diablo juegue ni tenga acceso a tus heridas y a tu dolor. Sufriste mucho, padeciste mucho, te ha pasado de todo, pero hay buenas nuevas. Entre más bajo caíste,
más alto subirás, más alto subirás. Esa es la promesa de Dios. Esa es la promesa de Dios. Te sentirás como lo vil y menospreciable. No dejes que el diablo te deprima, te angustie y te agobie. No dejes que el diablo te haga sentir inferior por el sufrimiento que has pasado. No dejes que el diablo use tu pasado, tu dolor y tu tristeza, tu amargura, todas tus heridas. No dejes que las use para destruirte. Es tiempo de que traigas tu dolor a los pies del Señor. Es tiempo de que traigas tus heridas a las manos del Señor. El Señor quiere sanar corazones. El Señor quiere sanar heridas. El Señor quiere limpiar vasos y vidas. El Señor quiere que ya no sufras. Quiere que ahora recibas de la gloria del triunfo. En vez de quejarte por tu pasado, el Señor quiere que publiques el triunfo de la victoria que el Señor te dio sobre ese pasado. Ya no te lamentes por lo que te pasó. Glorifica a Dios porque estás con vida.